La evolución de algunas de estas variables a lo largo de la última década muestra, sin duda, datos muy positivos y algunos ya se han señalado, ¿no? Ahí está el aumento del número de usuarios potenciales del español en un 30% o la ampliación en casi un 60% del número de estudiantes de español como lengua extranjera. Son logros muy importantes. Pero también la mayor presencia del español en algunos de los principales foros internacionales, muchas veces en detrimento de otras lenguas más asentadas, como pueden ser el inglés o el alemán. Otros datos, todo hay que decirlo, muestran una cara un poquito menos amable, ¿no? La principal, creo yo, que es la ralentización del crecimiento demográfico de la comunidad hispanohablante, sobre todo por los países de habla hispana, su menor peso económico a nivel internacional en términos de PIB y el uso todavía escaso que se hace del español como instrumento de comunicación científica, ¿no? Pero si hay una característica que cabe reseñar de este informe, yo creo que es que todos los años establece o aporta un censo actualizado de los hablantes de español en todo el mundo, que normalmente dividimos en varias categorías, ¿no? Por supuesto, los usuarios potenciales de español, que es el grupo global, pero los nativos, aquellos usuarios que tienen una competencia limitada en el idioma, pero también incluimos a los estudiantes de español como lengua extranjera, ¿no? Pues bien, la unión de todos esos grupos este año nos arroja la cifra tremenda de 585, bueno, que supera los 585 millones de hablantes, usuarios potenciales, nos gusta hablar, de español en todo el mundo, ¿no? Hay que decir que 2020 también coincide con la renovación de muchos de los censos de población de los países analizados en el informe, que suelen renovar sus censos cada 10, 5 años, ¿no? Con lo cual, muchos de los datos que hemos incluido este año están recién saliditos del horno, como quien dice, ¿no? Y no están basados en proyecciones de población como podía pasar en algunos otros años anteriores, ¿no? Ha sido precisamente la incorporación de estos nuevos datos censales la que ha hecho que tengamos que revisar ligeramente a la baja las proyecciones de crecimiento de crecimiento de la población hispanohablante mundial para lo que queda de siglo con respecto a lo que habíamos realizado en años anteriores. Aún así, hay que decir que la comunidad hispanohablante va a seguir creciendo a muy buen ritmo, por lo menos de aquí a las próximas 5 décadas, ¿no? Concretamente, hasta 2068 en la actualidad. Si hoy puede comunicarse en español con distinto grado de competencia, ya hemos dicho el 7,5% de la población, este porcentaje está previsto que se reduzca hasta el 6,3% de aquí a 2100. Y la causa fundamental no es otra que la ralentización del crecimiento demográfico en los países de habla hispana, que ya sabemos que hace tiempo cedieron el testigo a países como la India, regiones como el sudeste asiático, como motores del crecimiento de la población mundial. Pero sobre todo a esa bomba demográfica que ya ha comenzado a estallar en el África subsahariana y que no solamente va a restar peso relativo al español, sino que va a hacer o va a dotar de una mayor relevancia a la francofonía. Otro dato que creo que puede resultar interesante es que por primera vez, y esta preocupación por uno de los ejes que vertebra el informe, de hecho, es el español en el ámbito anglófono y especialmente, como no podía ser de otra manera, en Estados Unidos, no solamente porque este sea uno de los principales frentes de actuación del Instituto de Cervantes en la actualidad, sino porque el inglés se está convirtiendo cada vez más en una vía de acceso a aquellos caladeros de futuros clientes del español a los que no se tiene acceso utilizando la propia lengua, ¿no? Y esta preocupación por el entorno angloparlante está avalada, en cierto modo, por cifras tan contundentes como las que nos llegan del propio censo de los Estados Unidos, que nos hablan de que en solo 4 décadas habrá más de 110 millones de hispanos en Estados Unidos. Casi 1 de cada 3 habitantes de los Estados Unidos será de origen hispano, a muchos de los cuales se les puede suponer un conocimiento desde nativo hasta limitado de español, con lo cual la comunidad hispanohablante tiene un potencial de crecimiento en ese país tremendo, ¿no? De hecho, ha sido la pujanza demográfica, pero también, todo hay que decirlo, el dinamismo económico que exhibe esta comunidad hispana en los Estados Unidos, la que ha motivado que este año hayamos dedicado un capítulo independiente al español en los Estados Unidos.
en el que, por supuesto, no hemos dejado de tratar asuntos ya abordados en otros informes anteriores, como puede ser el uso del español en el entorno doméstico o, como no, el español en el ámbito educativo, porque es que también las cifras que nos llegan de este ámbito son prácticamente abrumadoras, ¿no? En Estados Unidos, en todos los niveles de enseñanza, desde preescolar hasta la universidad, el español es, con diferencia, la lengua más estudiada. Estamos hablando de que en las etapas, por ejemplo, de primaria y secundaria, más de 2/3 de los alumnos que estudian lenguas extranjeras lo hacen en cursos de español. Pero es que en la universidad las cifras bajan un poco, pero siguen siendo tremendamente altas, ¿no? Es decir, más del 50% de los alumnos matriculados en cursos de lenguas extranjeras en la Universidad de los Estados Unidos cursan estudios de español. Estos son algunos de los matices respecto a Estados Unidos, pero hemos incluido otros. Y yo creo que especial interés reviste, por ejemplo, el dedicado a la participación política, no solamente por la cercanía de las próximas elecciones presidenciales, que también, sino porque estas serán las primeras en las que la hispana será la minoría étnica más numerosa en acudir a las urnas, por primera vez por encima de la comunidad negra y a gran distancia, como en otras ocasiones, de la comunidad asiática, ¿no? Además, es que gran parte de los debates que hay sobre